Muy buenas tardes, amigas y amigos potosinos. Me da muchísimo gusto saludarles. Muy estimado contador público Marcelo de los Santos Fraga, gobernador de San Luis Potosí, muchas gracias por sus palabras y mi reconocimiento. Señora Guillermina de los Santos, muy buenas tardes. Señor senador Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República. Señor diputado José Luis Ramiro Galero, presidente del Congreso del Estado. Señor magistrado Ricardo Sánchez Márquez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Señor José Jesús Guerrero, presidente municipal de Villa de Reyes. Señor general Mario Mota, comandante de la 12ª Zona Militar. Señora Grace Lieblein, presidenta y directora general de de General Motors de México. Muy distinguidos integrantes del Presidium, señoras y señores legisladores, diputadas, diputados, senadores por San Luis Potosí, muy estimados directivos de General Motors que hoy nos acompañan, muy estimados trabajadores, funcionarios, ingenieras, ingenieros de General Motors, queridos amigos. Bueno, pues qué gran día para San Luis Potosí, desde luego, y para México también, en el que tenemos la oportunidad de inaugurar, de echar a andar un proyecto muy ambicioso, como es esta planta de transmisiones de General Motors en San Luis Potosí. Y es un gran día, lo digo porque el sector automotriz es un pilar fundamental del desarrollo y del progreso de México. Paradojas de la vida, quizá este ha sido un factor que incidió muy especialmente en que la crisis económica global tuviera un impacto tan fuerte en México. ¿Por qué razón? Porque es tan importante el sector automotriz para México que convirtió por una parte al país en uno de los principales productores a nivel mundial de vehículos, pero también y por consecuencia, cuando se da una crisis tan grande como la que hemos tenido en el mundo en los últimos ya casi 12 meses, y si esa crisis tan grande se expresa principalmente en que el mayor consumidor del mundo, el consumidor de Estados Unidos, deja de comprar bienes, entre otras cosas, vehículos, eso evidentemente impacta mucho más a economías con un fuerte sesgo automotriz, como es la economía mexicana, comparada con otras economías rurales, por ejemplo, o dedicadas a otras industrias. Los países como el nuestro sufrieron directamente el impacto. Pero afortunadamente, amigas y amigos, ya hay algunos signos de recuperación, como dijo el secretario de Economía, y eso nos va a permitir reenfocarnos precisamente a el desarrollo integral con justicia, además, de la economía mexicana. Hay varias lecciones y oportunidades que surgen de este complejo momento. Por ejemplo, lo sabemos todos, General Motors, que quizá llegó a ser la compañía más grande del mundo en algún momento, la empresa más grande del mundo y se veía la más fuerte, pues fue tan severa la crisis económica y fue tan severa la caída que explicaba yo hace un momento de la compra de vehículos, pues que General Motors quebró, así de sencillo. Afortunadamente, quiero decirles que el pueblo, el Congreso y el gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama, con quien tuve una gran oportunidad de reunirme, me he reunido ya con él varias veces y que ha estado también atento al desarrollo de nuestro país, realizaron una operación exitosa, que no faltaría quien pensara que era una operación imposible, que fue precisamente reestructurar General Motors y lanzarla de nuevo al éxito, estoy seguro, en su producción automotriz. Una de las cosas que ha hecho la nueva empresa General Motors es, primero, hacerse en los mandos directivos de sus funcionarios más destacados, como es el caso de la señora Lieblein, que está al frente de General Motors en México, y desde luego le doy la bienvenida porque es el primer acto formal que tenemos. Es también reducir sus estructuras
de burocracia muy pesada que de repente se genera no solo en los gobiernos, también en las empresas. Y estoy seguro que se va a enfocar ahora esta empresa a producir los vehículos que necesita el consumidor del futuro, que son vehículos mucho más pequeños, que son vehículos más ahorradores de combustible, que son vehículos más eficientes. Y aquí hay buenas noticias también para San Luis Potosí y para México. Para México, porque nuestro país, después de todo este lío en el que se metió el mundo con la crisis económica, nuestro país en el sector de manufacturas, de industria y concretamente de competitividad, va a salir, ya está saliendo fortalecido y más competitivo, por una serie de razones. La combinación de factores, por ejemplo, el costo del transporte, antes parecía muy fácil traer cosas, vehículos, entre otras cosas, desde China a Estados Unidos. Ese costo de transporte se ha aumentado. Antes el tipo de cambio, el nivel de peso contra el dólar, por ejemplo, impedía que las empresas mexicanas compitieran favorablemente. Hoy que hay un nuevo tipo de cambio, eso abarata de alguna manera los productos hechos en México y le da más competitividad a México. Y hay varias empresas especializadas que han determinado que ahorita México está en la mejor posición de competitividad frente a otros países con los que solemos competir, no solo en América Latina o en la parte este de Europa, sino incluso estamos en posición de competitividad para este tipo de industrias contra China o contra India. Y es una oportunidad, amigas y amigos, que debemos aprovechar. Y además es buena noticia también para San Luis Potosí, porque a pesar de la crisis, a pesar de la quiebra ya resuelta de General Motors no solo decide seguir adelante, sino en su estrategia de fabricar vehículos más eficientes, más pequeños, escoge a México como un lugar crucial para el éxito de su nueva estrategia. Y estas transmisiones de 6 velocidades que nos explicaba uno de los líderes de producción de esta planta, permitirán ahorrar combustible, energía, incluso para los vehículos más pequeños de 4 cilindros, que precisamente van a poner a General Motors en la competitividad eficiente contra otras marcas de vehículos en el mundo, no digo nombres, pero que tenían desde luego pues, vehículos muy compactos, vehículos que gastaban poca gasolina y vehículos que fueron poco a poco desplazando el viejo modelo de coche, que era más bien un modelo grande, costoso, y que fue, por las naturales razones de mercado, siendo cada vez menos aceptado en el mercado. Así que hoy es un día de buenas noticias, amigas y amigos, y qué bueno, porque la verdad hemos pasado los mexicanos unos meses muy, muy duros. Han sido desde luego también meses que han permitido a empresas como esta reacomodarse y realinearse a la nueva realidad internacional. Quiero decir además que algo que ha sido vital para que General Motors refrende su decisión de invertir y seguir adelante en México han sido las trabajadoras y los trabajadores de esta planta. Porque lo sabe bien la empresa, no es solo una decisión de generosidad o filantropía, es una decisión de negocio. Sabe bien que le conviene tener trabajadores jóvenes, eficientes, chambeadores, buenos para el trabajo que realizan y en suma que hacen que estas plantas sean igual o más competitivas que otras plantas de la empresa en cualquier otra parte del mundo. General Motors cuenta así actualmente en México con instalaciones de la más alta calidad en el mundo, desde centros para el desarrollo de pruebas en mi tierra, en Cupuán, en Michoacán, hasta complejos industriales en Ramos Arizpe, en Silao, en Toluca y desde luego aquí en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Esta obra concretamente, la planta de transmisiones, sin contar las que ya estaban aquí establecidas de armado, representó una inversión de $300 millones. Contó desde luego también con apoyo del gobierno federal, con recursos que llegaron hasta $7 millones como parte de los programas de apoyo a la industria. Y con esta planta se van a generar hasta 600 puestos de trabajo. Por lo pronto hay hoy
350 nuevos empleos en San Luis Potosí, que permitirán desde luego mejorar, como dijo el gobernador, la vida de sus familias. Esta planta además, sus productos van a tener un impacto favorable en el medio ambiente porque van a contaminar menos, lo cual me agrada a mí muchísimo, y ratifica, como he dicho, la posición estratégica que tiene México en el mercado automotriz a nivel mundial. Es de tal manera estratégico nuestro país que muchas empresas competidoras de General Motors, americanas o no, se han venido a establecer a México. Hace unos días inauguré también, a pesar de la crisis, otra planta adicional de una fábrica de vehículos alemana en el estado de Puebla, y ahora me alegra esta inauguración de la planta de transmisiones de San Luis. Es tan importante que General Motors le ha invertido a México 3.600 millones de dólares en 4 años. La gran mayoría desde que llegué a la presidencia, casi 3.000 millones de dólares en 3 años, lo cual para mí es una enorme satisfacción y refleja la confianza de General Motors en nuestro país. Somos conscientes, desde luego, del difícil momento económico que hemos pasado. Y por eso el gobierno federal no ha estado cruzado de brazos frente a la crisis. Hemos trabajado y trabajado duro. Por cierto, le agradezco al gobernador Marcelo de los Santos el recuento de las obras federales en San Luis Potosí. La verdad ha sido muy emocionante el escucharlo. La carretera de Río Verde Valles, con el cual le tenemos mucha emoción. La presa El Realito, que me dicen que ya están incluso construyendo la cortina de la presa y esperemos que pronto resolvamos por una buena temporada, décadas quizá, el problema del agua potable en San Luis Potosí. Las plantas de tratamiento, me recuerdo que cuando era director de obras me tocó venir a inaugurar una de las primeras y ahora me alegra que lleguemos al 100% de tratamiento de aguas residuales con la planta de tratamiento el Morralillo, el Morro. La Universidad Universidad Politécnica de San Luis, que también me tocó empezar el diseño financiero cuando era director del banco y ahora me tocó inaugurarla como presidente. Los hospitales, que seguramente estaremos aquí también para inaugurarlos. El Centro Centenario, que yo recomiendo ampliamente, sé que lo han visitado ustedes y visítenlo nuevamente, es una cosa verdaderamente maravillosa. En fin, la verdad, gobernadora, que estoy haciendo mi informe, pues ahí te voy a encargar, le pongas un recuento, ya con eso, por lo menos aquí en San Luis ya dimos informe. Yo creo que así podemos hacer un recuento de varios lados, pero ya en honor a la verdad, y no es por mí, lo hemos hecho con una gran convicción, ese es nuestro propósito a la hora de servir a México, es por la obra también, desde luego, del gobernador Marcelo de los Santos y su equipo, pero sí puedo asegurarles, amigas y amigos potosinos, que más allá del análisis que cada quien tiene derecho libremente a hacer, puedo asegurar categóricamente como presidente de la República que hoy San Luis Potosí está mejor que hace 3 años. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que México pueda seguir avanzando y progresando. ¿Qué es lo que hemos hecho ya no solo por San Luis, sino por, en general, economía? En primer lugar, si se contrajo el crédito, si los bancos dejaron de prestar, porque también los bancos quebraron en Estados Unidos, no aquí, por cierto, en México, hemos metido líneas de crédito y apoyos crediticios para cadenas productivas por un valor de más de 50,000 millones de pesos. Y de estos apoyos, 43,000 corresponden a líneas de crédito de la banca de desarrollo para apoyar a empresas del sector automotriz que se vieron tan afectadas. Segundo lugar, el gobierno ha puesto a disposición de empresas instrumentos financieros por otros 27,000 millones de pesos que ha permitido librar la coyuntura, concretamente la falta de liquidez de las empresas. En tercer lugar, hemos hecho un programa de preservación del empleo. Le dijimos a las empresas, sobre todo las que exportan a Estados Unidos, que se quedaron de un día para otro sin ventas. Mira, no despidas a tus trabajadores, llega a un acuerdo con tu sindicato
de paro técnico por unas semanas o meses. Y si tú llegas a un acuerdo con los trabajadores, de manera que el trabajador acepte, en lugar de que lo despidan, que por estas semanas tener una tercera parte menos de ingreso, si la empresa paga la otra tercera parte del sueldo, el gobierno federal paga la otra tercera parte. Y así evitamos que despidieran a 440,000 trabajadores en el país, en la industria de manufacturas. ¿Y qué otra cosa hicimos? Mucha gente muy pobre, que no tiene realmente nada, le creamos un programa de empleo temporal. Entonces la gente que iba desde a chaponear carreteras, a abrir brechas contra fuego en los bosques en la temporada de secas, hasta la que incluso iba a limpiar las zonas arqueológicas para habilitarlas para el turismo, le pagábamos entre 1 o 2 salarios mínimos y así, en este medio año, generamos 500,000 de empleos temporales. Se dice fácil. Más todo lo que hemos apoyado a través del Servicio Nacional de Empleo. El Servicio Nacional de Empleo, por ejemplo, apoya a la gente a capacitarse para poder encontrar un mejor trabajo. Por cierto, el Servicio Nacional de Empleo financió y apoyó la capacitación de los trabajadores o una parte de esta industria de transmisiones. Y así, amigas y amigos, hemos evitado que una crisis económica tan severa, la más grave quizá que se tenga registro en el mundo, arrasara con el empleo en México como pudo haberlo hecho. Sí, nos impactó, desde luego, lo sabemos, pero miren ustedes, si en el primer semestre la economía cayó por la crisis internacional, un 10% más o menos, o casi un 10%, hagan de cuenta que se hizo más chiquita en una décima parte, el empleo no varió ni siquiera al 2%. Es decir, logramos evitar que el golpe nos barriera pues casi el 10% del país. Y al contrario, en el mes de junio ya empezamos a registrar más y nuevos empleos en el país. Y en el mes de julio otra vez, de manera tal que en 2 meses ya llevamos casi 35,000 empleos nuevos, a pesar de que todavía no termina de pasar este temporal económico a nivel mundial. Y seguimos adelante, todavía con los problemas que implica para finanzas públicas, sabiendo que muchos distribuidores automotrices, muchas plantas como esta, pues se quedaron sin clientes. Estamos lanzando el programa de renovación vehicular y estamos permitiendo que la gente que trae un carrito de más de 10 años, o 15 años, 10 años, ¿verdad? De 10 años, yo tengo un coche del año 93, entonces está todavía bastante bueno, lo voy a dejar ahí. Porque además tiene recuerdos muy gratos para mí. Pero cualquiera que tenga un coche de 10 años, siempre y cuando llegue caminando a una agencia, porque si no pues nos van a llenar ahí de chatarra, ya no son coches, ¿no? Siempre que llegue caminando le vamos a dar 15,000 pesos del gobierno federal, con tal de que se lleve un carrito pues nuevo, ¿no? Si se lleva un Chevy, por ejemplo, le vamos a pagar 15,000 pesos por su carro viejo para que pueda comprar uno nuevo en cualquier distribuidor de General Motors. Ese es un comercial, ¿no? Pero ya está el programa. Ya la semana pasada hubo un gran proyecto de entrenamiento de vendedores y distribuidores. Eso es por lo menos lo que me reportan en la oficina de la Presidencia y en la Secretaría de Economía, y esperemos que esto ayude también otro poquito a la industria automotriz. En fin, amigas y amigos, como bien dijo mi amigo el gobernador Marcelo de los Santos, las crisis económicas sí presentan enormes desafíos, pero también grandes oportunidades para la industria automotriz. Hoy hay un nuevo escenario para la industria automotriz. Hoy hay nuevas oportunidades. Hay, digamos, un cambio de cartas sobre la mesa en el juego. Hay un nuevo juego en la mesa. Y México tiene una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Por otra parte, amigas y amigos, lo que hace grande a una persona, a una familia, a un pueblo o a un país, no es no tener problemas o desafíos. Es más,
si algo hace grande a las personas y a los pueblos, es precisamente la adversidad, cómo enfrenta la adversidad. Y en este año, que abarca desde mi informe anterior hasta ahora, ¿qué hemos enfrentado? Muchas cosas, muchas adversidades. Enfrentamos, por ejemplo, actos terroristas, como fue el de las granadas en Morelia, Michoacán, precisamente un 15 de septiembre. Eventos trágicos, como fue el accidente aéreo en el que murió un muy cercano colaborador y amigo del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, en noviembre. Enfrentamos la crisis económica que estalló literalmente entre octubre y diciembre del año pasado, la peor crisis que hubiera registrado la humanidad. Todo el sector privado en México, por ejemplo, esperaba que este año la economía creciera más o menos 2%. En octubre todavía se pensaba eso. Ya en julio la caída probablemente sea de una tasa de 10% anual en el primer semestre. Encima la influenza, la probabilidad de que un país tenga un virus nuevo es, créanmelo, realmente remota y nos tocó, ¿no? Encima es un año del Niño que ha causado en algunas partes del país una enorme sequía. El mes de julio, por ejemplo, fue el mes de julio más seco en 60 años en el país. Provoca que ciudades como la de México, por ejemplo, pues tengan que racionar su agua porque no hay agua en las presas. En fin, ha habido adversidades verdaderamente, amigas y amigos, muy grandes para México. Pero contra algunos pronósticos que decían que el país no iba a aguantar, que el gobierno no tenía la capacidad de enfrentar esas adversidades, que el Estado mexicano no era lo suficientemente fuerte para enfrentar esos problemas. De la influenza ni siquiera se sabía, de la sequía tampoco. Por eso se decía que México era un Estado fallido, lo cual fue absolutamente absurdo y equivocado. Y no obstante, la gravedad de las adversidades que nos ha tocado enfrentar este año, las hemos enfrentado y las estamos superando poco a poco. Y símbolo de ello, amigas y amigos, es que hoy inauguramos esta planta de transmisiones de General Motors en San Luis Potosí, que le dará una ventaja competitiva a la empresa, le dará empleos a jóvenes y a familias potosinos y le dará también una oportunidad a México de fortalecer su sector manufacturero y de hacer crecer su economía. Hoy puedo decirles, potosinas y potosinos, que después de enfrentar tan singulares adversidades, México es más fuerte, precisamente porque la adversidad nos ha fortalecido, nos ha obligado a ser mejores, a luchar más, a mostrar más nuestro carácter y a poner precisamente enfrente todos nuestros talentos sin reservas. Así que por eso es hoy un gran día para Villa de Reyes, desde luego, para San Luis Potosí, para México y desde luego para esta empresa y todos los trabajadores y funcionarios que en ella laboran. Les deseo verdaderamente lo mejor, que tengan mucho éxito, que vendan muchos coches, que puedan verdaderamente ser la empresa de calidad que merece ser, una empresa que ha escogido la mano de obra mexicana, talentosa y entregada, como es la que ustedes aportan día con día, no solo para ganarse su salario, no solo para hacer mejores vehículos, sino también y sobre todo para ser cada día mejores personas y mejores mexicanos. Enhorabuena, muchas felicidades a todos ustedes.